antipapa. La investigación. Benedicto XVI no abdica, sino que anuncia la presidencia impedida. Parte 2. Con Andrea Cionchi. Ayer ilustramos cómo la declaratio del Papa Benedicto XVI del 11 de febrero del 2013, interpretada como una renuncia, es jurídicamente inválida, nula y sin efecto. Precisamente utilizando las declaraciones de los canonistas Monseñor Giuseppe Scasia y la profesora Geraldina Boni, legitimistas de Bergoglio, los juristas Estefanía Costa y Antonio Sánchez han demostrado que primero, no hay dos papas ni un papado ampliado. Segundo, el papa es solo uno. Tercero, el papa emérito no existe. Cuarto, munus y ministerium no son sinónimos en el sentido jurídico. Quinto, Ratzinger ha utilizado el munus en el sentido jurídico, sin haber renunciado nunca a él. Sexto, separó las dos entidades que sin embargo son indivisibles en el caso del Papa. Séptimo, también renunció a la entidad equivocada, es decir, al ministerio. Octavo, ha pospuesto una renuncia que debería haber sido simultánea y ni siquiera la ha ratificado. nadie lo ha negado. El Vaticano no ha respondido nada desde el pasado mes de marzo. Entonces, si la declaratio no era una renuncia al papado, ¿qué era? El punto de inflexión llegó el 20 de agosto cuando el escritor propuso un cambio de paradigma absoluto sobre la declaratio. Lo que todos hemos estado acostumbrados durante los últimos 8 años a percibir como un acto legal de renuncia al papado, era en realidad un anuncio no urgente de un impedimento para gobernar. Algo similar a lo que el Canon 412 identifica como sede impedida, cuando el obispo, en este caso de Roma, está totalmente impedido de ejercer el oficio pastoral en la diócesis, por razón de prisión, confinamiento, exilio o incapacidad, no pudiendo comunicarse ni siquiera por carta con sus diocesanos. Cuando Benedicto habla de la renuncia, de hecho, solo se refiere a la renuncia al ejercicio práctico del poder, no a ser papa. Por eso lleva 8 años diciendo que solo hay un papa sin explicar cuál. Luego lo confirmó explícitamente en su libro Últimas Conversaciones. La declaratio, por tanto, no fue una renuncia mal escrita e inválida, sino la declaración muy válida del Papa de su intención de renunciar solo al ejercicio práctico del poder, retirándose a una vida contemplativa sin abdicar, cuando dice que ningún Papa ha dimitido en los últimos 1000 años, e incluso en el primer milenio fue una excepción. Dado que 6 papas abdicaron en el primer milenio y 4 en el segundo, se refiere necesariamente a la renuncia al ejercicio práctico del poder, como ocurrió en el raro caso del Papa medieval Benedicto VIII, que, en el primer milenio, fue destituido por un antipapa. Este renunció al ministerio, al igual que Ratzinger, pero siguió siendo papa, hasta el punto de que posteriormente fue restituido en el trono por el emperador Enrique II. Otra prueba de ello es que en el libro de entrevistas de Ratzinger, Sewall e Inleven se habla de renuncia. Ruketrick
solo para Benedicto XVI, mientras que de abdicación, Abdankung, solo para los papas que realmente abdicaron, como Celestino V, con quien, además, el propio Ratzinger escribe en últimas conversaciones que no tiene nada que ver. En esencia, por tanto, hoy no tenemos dos papas, tenemos la mitad, solo uno que se hizo ermitaño y no emérito. Bergoglio es un antipapa, y como explica el canonista Francesco Patruno, no es más que un obispo, porque tanto con el papado como con el antipapado se pierde la condición de cardenal. Un obispo vestido de blanco. Por tanto, como el tercer secreto de Fátima, del que el Papa Ratzinger es un profundo conocedor. Pero, ¿por qué el Papa Benedicto tuvo que llegar a esta dramática declaración de impedimento? Porque ya nadie le obedecía. Desde hacía años se estaba produciendo un motín general, del que eran testigos muchas personas, pero también episodios apreciados en la prensa. Él mismo confió a Monseñor Feley: mi autoridad termina en ese umbral. Baste recordar el escándalo de Batilix, que reveló cómo se robó y divulgó el correo privado de Ratzinger, y la destitución sumaria del presidente de Lior, Ettore Giotti Tredecchi, de la que Benedicto se enteró por televisión, o el hecho de que ya en el 2005 su incapacidad jurisdiccional le impidiera introducir un pequeño cambio filológico en el canon de la misa, el famoso Promultis. Pero sobre el contexto que llevó a Benedicto XVI a este difícil paso, probablemente preparado durante décadas, dedicaremos un espacio especial. Volvamos más bien a la lectura correcta de la Declaratio, al igual que el Vaticano, en sus traducciones al italiano y a otras lenguas, a partir del original latino, ya había suprimido abusivamente la dicotomía jurídica fundamental entre munus y ministerium, empañando todo con la palabra ministerio. Así decidió traducir ilícitamente el verbo bachet en la expresión sede vacante. Como es sabido, esta fórmula tiene un valor jurídico e identifica a la sede de San Pedro sin papa por haber muerto o abdicado, y por tanto dispuesta a un nuevo conclave. Pero, como especificamos ayer, la renuncia al ministerio no hace vacante la sede. Por lo que el verbo bachet no puede traducirse por esta expresión por una razón de coherencia jurídica. De hecho, el profesor de latín Gianluca Arca explica que, en el sentido literal, bachet debe traducirse como la sede queda libre, vacía y sin cargas. Otros dos latinistas neutrales de la Sapiencia, los profesores Ursini y Piras, lo confirman. Cicerón escribe, por ejemplo: ego filosofie semper vaco. Siempre tengo tiempo libre para la filosofía. Así, frente a esta nueva y filológica traducción, se mantienen tres conceptos claves de la Declaratio de Benedicto, que citaremos íntegramente al final. Primero, como ya no tengo fuerzas para ejercer el poder práctico, ministerium, declaro que renuncio a él. Segundo, para que la sede de San Pedro quede libre, no vacante en sentido jurídico, a partir de las 20 horas del 28 de febrero. Tercero, y declaro que el próximo nuevo pontífice debe ser elegido por un conclave convocado por aquellos cuya competencia es. Y de hecho tenemos que el 28 de febrero del 2013, cuando debía hacerse efectiva su renuncia al ministerio, Benedicto XVI cogió teatralmente el helicóptero y dejó la sede de San Pedro físicamente libre, vacía, para ir a Castel Gandolfo. Desde allí se despidió del mundo a las 17:30 pero al filo de las 20 horas no confirmó ninguna renuncia al ministerio, como explica el teólogo Pache. De hecho,
habría sido un acto jurídico inválido. Su renuncia al ministerium quedó, por tanto, en lo puramente fáctico, por un impedimento para gobernar. A partir del 28 de febrero, a las 20 horas, habría comenzado el impedimento de la sede y los enemigos de Ratzinger habrían podido hacer lo que quisieran con la sede de San Pedro. Los profesores Arca y Sánchez coinciden. Esto explica la extraña frase: el conclave tendrá que ser convocado por sus responsables. De hecho, ¿por qué el Papa Ratzinger no dijo simplemente por los cardenales? Consciente de que la sede de San Pedro sería usurpada, Benedicto se limitó a advertir que, en cualquier caso, el próximo Papa verdadero debe ser elegido solo por los verdaderos cardenales, es decir, por los nombrados por los verdaderos papas, él y Juan Pablo II, y no por los posibles usurpadores. Presentamos esta realidad a la profesora Geraldina Boni pidiendo un comentario, pero no respondió. Es una locura, ¿no? Pero si quieres desentrañar un misterio, tienes que estar dispuesto a cambiar radicalmente tu punto de observación. De hecho, preguntémonos, ¿quién decidió que la declaratio fuera una renuncia al papado? El documento se llama simplemente declaratio y no renunciatio, como lo exige, entre otras cosas, la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, donde el conclave puede ser convocado Os pontifici obitum vet valida renunciatione, después de la muerte del pontífice o de la renuncia válida. Pero, sobre todo, es el propio Benedicto XVI quien, tras leer la declaratio en latín, hace que los aturdidos cardenales expliquen el sentido de su discurso al decano, su eminencia Angelo Sodano, que, como verán, lee en caliente un folleto preparado de antemano. Sodano no habla ni de renuncia ni del fin del pontificado, sino del fin del servicio pontificio. Amato e venerato successore di Pietro, come un fulmine a ciel sereno, ha risuonato in quest'aula il suo commosso messaggio. Subraya varias veces que Benedicto seguirá siendo papa hasta el 28 de febrero y precisa, al final, además, su misión, Santo Padre, continuará. Ha dicho que estará siempre cerca de nosotros con su testimonio y sus oraciones. Por supuesto, las estrellas del cielo siempre siguen brillando, y así las estrellas de su pontificado siempre brillará entre nosotros. El propio Benedicto diría más tarde: el siempre es también un para siempre. ¡Para siempre! ¡Para siempre! Ya no hay vuelta atrás en la esfera privada. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no lo revoca. ¿No lo revoca? ¡No lo revoca! Y de nuevo, ya no llevo el poder del oficio para el gobierno de la iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. Más explícito que eso. Sin embargo, los cardenales tuvieron 17 días para pedir aclaraciones, elucidaciones, para revisar el Código de Derecho Canónico. Nadie ha hablado, excepto, según parece, por las indiscreciones, el cardenal Burke, canonista, que no fue escuchado. ¿Podemos, por tanto, imaginar una sede más impedida que esta? Por lo tanto, hay que entrar finalmente con decisión en la perspectiva según la cual otros han decidido que la declaratio debe ser una abdicación, mientras que Ratzinger había declarado algo totalmente distinto. Por supuesto, Benedicto XVI dejó en manos de los que querían interpretar la declaratio como una abdicación. No protestó y siguió el juego a los que le impedían gobernar y querían quitárselo de en medio. Mañana sabremos cómo y sobre todo por qué. La declaratio traducida correctamente.
Queridos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las 3 canonizaciones, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi edad avanzada, ya no son aptas para ejercer adecuadamente el munus petrino. El título de Pedro. Título del cargo. Soy muy consciente que este munus, por su esencia espiritual, debe realizarse no solo con obras y palabras, sino no menos con sufrimiento y oración. Sin embargo, en el mundo actual, sometido a rápidos cambios y sacudido por cuestiones de gran importancia para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, se necesitan también vigor de cuerpo y alma. Vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí hasta tal punto que he tenido que reconocer mi incapacidad para administrar bien el ministerio que se me ha confiado. Por ello, bien consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio. Al ministerio, no al mundo. A unos encargos, no al cargo. De obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado a los cardenales el 19 de abril del 2005, por lo que a partir del 28 de febrero del 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la de San Pedro, quedará libre. Y el conclave para la elección del nuevo sumo pontífice deberá ser convocado por aquellos a quienes compete. Queridos hermanos, os agradezco muy sinceramente todo el amor y trabajo con que me habéis soportado la gran carga de mi ministerio, y os pido perdón por todas mis faltas. Ahora confiemos a la Santa Iglesia el cuidado de su Pastor Supremo, nuestro Señor Jesucristo, e imploremos a su Santa Madre María que asista a los padres cardenales con su bondad maternal en la elección del nuevo sumo pontífice. En cuanto a mí, también en el futuro deseo servir con todo corazón, con una vida dedicada a la oración, a la Santa Iglesia de Dios. Del Vaticano, 10 de febrero del 2013, Benedicto XVI, Pastor de Pastores. Papa y antipapa. La investigación. Benedicto XVI no abdica, sino que anuncia la presidencia impedida. Parte 2. Con Andrea Sionchi.